generación Z tiene que decirle al pueblo dominicano? Agradecemos la invitación para participar y extendemos un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Hay un elemento muy importante que hay que tomar en consideración al momento de abordar esta temática, y es la parte de lo que en Estados Unidos denominan optics, que va muy vinculado a lo que es la neuropolítica. Hay un ejercicio que se viene realizando. Neuropolítica, ¿es la política de la neurona o una política psíquica o patológica? ¿Cómo es? No, neuropolítica, que se desprende desde cierto punto de vista del neuromarketing, es entender cómo el ciudadano, votante, militante o simpatizante, percibe a sus candidatos o a aquellos que hacen quehacer político partidario. Y es algo que se mide tanto cuantitativa como cualitativamente para determinar qué posicionamiento tendría el candidato o esa figura política entre los votantes y qué expectativas tienen los ciudadanos respecto de esas personas. Y es algo que, para poder entender esas fragmentaciones que se han estado dando en la sociedad estadounidense, hay que tomar en cuenta. Fíjense, desde 2008 viene haciéndose una ingeniería social en el quehacer político a través de las redes sociales y diferentes medios, en los que se toman temas transversales para esas sociedades, entendiendo que la identidad nacional es la base que sostiene todo lo que tenemos como intereses nacionales y objetivos nacionales, digas, hacia donde queremos llegar como nación, porque es el elemento cohesionador que nos puede llevar hasta cierto punto a ponernos de acuerdo unos con otros. Esos rasgos identitarios, eso que compartimos en común, una historia en común, un idioma con un dialecto en común, costumbres en común y demás, que a través de esa cohesión social alcanzamos los consensos sociales que nos permiten entonces dirigir nuestro Estado. Y temas transversales que se han venido ahondando en la sociedad estadounidense, cada vez volviéndose más divisivos entre las personas, son algunos que ya se han mencionado y que se corresponden a la política identitaria, que ha adquirido, vamos a decir, una prevalencia muy notable desde mediados de los 2010 hasta la contemporaneidad. Se fortalece, de hecho, en 2015-2016. Irónicamente, cuando gana la presidencia Donald J. Trump. Y durante esos 4 años se profundizan bastante lo que son los temas, algunos de ellos mencionados durante el programa, vinculados a la comunidad LGBT y sus derechos, temas como el aborto y todo lo que ahí puede decirse, estén los pro vida o los que están a favor pro-choice, como le dicen en Estados Unidos, entre otros tantos temas de política identitaria, incluyendo el racial, de género. Y eso causa que las personas vayan tomando sus posiciones al respecto. Sucede que hay algo que fue analizado profundamente en su momento por Samuel Huntington en un libro que tituló Who Are We? ¿Quiénes somos? En el que sostenía la base cultural social estadounidense fundamentada desde su perspectiva en lo que son los WASP. ¿Qué es un WASP? Un WASP es un White Anglo-Saxon Protestant, un blanco anglosajón protestante. Y como decía el señor Leo Vigildo, son la mayoría en Estados Unidos y tienen sus elementos culturales en común. Y hay una minoría que se corresponde a otros rasgos identitarios, y en el quehacer político se van tocando cada uno de esos temas. Al día de hoy, entre la juventud resulta que más allá de los elementos institucionales, de respeto a las instituciones, de apego a el orden institucional, los temas que mueven la política, sobre todo en las redes sociales, son esos temas de política identitaria. Y en lo que tiene que ver, y lo podemos ver en los medios, en la cultura, en las universidades, todos los estudios van orientados principalmente hacia esos temas, porque son
Primero, si lo vemos desde la perspectiva mediática, son los que venden. Pero si lo vemos desde la perspectiva del quehacer político partidario, son los que generan debate y me causan o una movilización a favor de mi candidatura o de mi argumento político o en contra del de mi oponente. Y cuando Trump, hay un grupo de personas, sobre todo del centro de los Estados Unidos, de ahí todo el tema del MAGA y del Make America Great Again, que ante las concesiones de protagonismo y vamos a decir de reivindicaciones sociales de esos grupos minoritarios, que cada una de esas minorías en su conjunto crean un gran frente político, se sienten desplazados. Y Trump y su círculo capitalizan ese sentimiento desde la perspectiva de ellos. No estamos afirmando que hayan sido desamparados, pero que los hace sentirse desamparados. Y no es alimentado eso también por el fenómeno de la posverdad, de aquella gente que cree que sus méritos y sus esfuerzos son como para que tuvieran un más alto nivel de prosperidad y de bienestar, y que sin embargo el establishment, alguien ahí, me ha impedido que yo progrese tanto como yo entiendo que merezco, y entonces me vuelvo negativo. Ando buscando un líder que, aunque hable mentira, diga lo que yo quiero que se diga, que mi malestar es por un sistema establecido que va contra mí y contra los igual que yo, y por tanto entonces estamos en contra de eso, y que todo lo que están diciendo es mentira. Incluso ni la Unión Soviética decía, ni China, que los datos, por ejemplo, del Departamento de Trabajo, del Buró de la Moneda y de Printing and Engraving y todo esto, eran mentiras. Sin embargo, la gente, los seguidores de Trump, dicen que es mentira. Que el desempleo o el empleo, el desempleo es del 3.8. No, eso es mentira, eso es más de 10. Y entonces, oye, una sarta de mentiras y de cosas que han sido patrocinadas, capitalizadas, condensadas en ese pensamiento que ha puesto de patas arriba la sociedad de Estados Unidos. ¿No cree que haya algo de eso? Por supuesto, puede incidir, porque de ahí viene, por un lado, lo que algunos han denominado la cultura de victimización, y es sentirse víctima de un enemigo invisible. Muchas veces, en términos personales, algunas faltas, el culpable lo podemos hallar frente al espejo, pero es más fácil culpar a un sistema que hacerse responsable de los errores y malas decisiones de la vida que hayan conllevado a una persona a encontrarse donde se encuentre y que le esté afectando. Y eso ha sido capitalizado políticamente desde diversos frentes. Pero en estos momentos, y más con esa condensación que se da en redes sociales de el efecto cámara de eco, o echo chamber le llaman, que es que yo consumo medios, voy hacia donde personas que me dicen exactamente lo que yo quiero escuchar, siento una reafirmación de lo que yo he asumido a priori y que no me interesa verificarlo. De mis frustraciones íntimas. Exacto, y que no me interesa verificarlo a posteriori. Exacto. Tampoco. No, y que aunque me demuestren con datos verídicos y realistas que eso es así, yo lo niego. Y lo niego, y encima acudo inmediatamente a uno que esté diciendo exactamente lo que yo quiero escuchar, que tenga credibilidad social, y de ahí las divisiones mediáticas entre Fox News, Fox and Friends, CNN por el otro lado, y todo lo que es el legacy media, que ha perdido mucha legitimidad entre la sociedad estadounidense, y de ahí los medios alternativos han ocupado el espacio de la opinión y siguen capitalizando todo el tema, tanto de la posverdad, la contemporaneidad en las redes sociales, y por eso al día de hoy vemos tantos nuevos comunicadores, algunos ya desplazados, como en su momento lo fue Alex Jones, en todo el tema de la posverdad. Claro. Y de otro lado, bueno, si se quiere, Tucker Carlson y otras cuantas personalidades a los que acudían desde ambos frentes.
Algunos para o rechazarlo inmediatamente, lo que sea que fuera a decir, y otros para reafirmarlo y resaltarlo como punto de vista válido de esos credos. Y en todo esto que venimos explicando se conforma esa nueva psiquis del quehacer político, sobre todo en la generación Z y los millennials. Pero ahí fueron atrapados gente de una brillantez impresionante, como Mehmet Oz. Mehmet Oz es uno de los más resonantes cirujanos de corazón del mundo. Mi esposa fue operada por él, y entonces en octubre del 2001 nosotros estábamos allá en Columbia Hospital, y entonces en el Presbyterian, y entonces él la programó para operarla el 10 de octubre, y de repente 2 días antes me llama, me dice: mira, Ramón, el presidente Bush me ha enviado su avión para que me vaya inmediatamente a operar a Fayed, el rey de Arabia Saudita, de manera que te pospongo la operación de Hortensia para el día 14. Yo voy y vengo seguido. A ese nivel está Mehmet Oz, que fue el candidato ahora en Pensilvania, senador, y que perdió. Pero ¿qué quiero decir? Una mente tan brillante como eso, yo lo oía diciendo los mismos datos de Trump, todo falseado. Yo digo, ¿a dónde llega? ¿Dónde puede llegar el fanatismo? Es lo que están diciendo aquí. Muy bueno. Sí, es increíble que no solamente se queda dentro de la sociedad estadounidense, y ahí algunos le han denominado, el término viene siendo equivalente a una traducción de efecto de salpicadura, que especialmente en el mundo occidental, pero sin entrar tan profundamente en temas geopolíticos, con el nuevo giro que hay hacia Oriente, los detractores del mundo occidental en Oriente toman estas situaciones que se dan, dicen: miren ahí la decadencia en Occidente, no tienen capacidad de ponerse de acuerdo en la más. El parangón de la democracia occidental tiene una casa en su contra. Es decir, cuando una misma casa todos están en contra, no prevalece. Es uno de los principios confucianos, incluso, claro, de la base de todo el quehacer cristiano. Y cristiano. Reino también. unido, reino dividido termina vencido. Y eso lo toman para vilipendiar todo lo que es el mundo occidental. Entonces, es algo con lo que podemos diferenciar, a propósito de lo que usted decía, doctor, a ese viejo baby boomer, y hasta si se quiere generación X, que si le decían que en la oficina Oval sucedió algo extraño con el presidente o lo que sea, nada más el mero rumor era suficiente para que la sociedad llamara a que se esclarecieran las cosas. O si en su vida privada sucedía algo extraño, él directamente, sus hijos, sus hermanos, incluso su esposa, cualquier persona, era suficiente para que la sociedad estadounidense reaccionara inmediatamente, no tanto por la persona en sí, sino por la investidura que representa ante la nación estadounidense en términos domésticos y ante el mundo. O sea, el presidente es el rostro del país ante el resto de las naciones, y a veces el menos entendido en estos temas, en base a las acciones del presidente, cataloga al país completo. Pero al día de hoy, estas nuevas generaciones le podrían prestar atención al tema. Ahora, si le tocaste uno de los temas de política identitaria, te van encima. Entonces, ¿por dónde han agarrado a Trump? Temas raciales, temas de género, temas de derechos de las mujeres, temas de derechos de la comunidad LGBT, todo lo que tiene que ver con política identitaria, porque es lo que cala con la juventud. Y en ese salto generacional que se dio, la parte de la importancia de hacer permanecer las instituciones como diáfanas, porque van más allá de nosotros, permanecen en el tiempo, ha mermado. Y es algo que tenemos que valorar en estas observaciones. Mucha gente también está planteando, y yo asistí a una conferencia en Nueva York, analizando el tema de este muchacho, George Santos, que es como una réplica de cómo se puede mentir y cómo se puede decir cualquier cosa, una repetición de lo de Trump, pero a nivel de un distrito, a nivel de un representante, sí, y cómo
cómo eso va calando y cómo eso se está repitiendo en Brasil ahora que inhabilitan a Bolsonaro. Es decir, ¿qué crees tú? ¿No está todo el proceso democrático en el mundo a riesgo? Podría ser que la democracia como la entendemos va orientada hacia un cambio de paradigma. De hecho, ya empezó el cambio de paradigma, porque vemos unos giros extraños. Lo vimos en la región. Hubo un giro breve a la derecha y de repente volvimos a centro con tendencia izquierda en la región Latinoamérica. Pero en otras partes del mundo, como en Australia, que se está debatiendo el tema, en Francia también ahora mismo, que hay unas situaciones muy interesantes para observar. Vemos a los jóvenes integrados en esos procesos y se corresponden en algunas, si no la mayoría de las particularidades con estos temas. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo serán los debates que establecerán el curso democrático de los países? ¿Será a raíz de grandes discursos o será a través de los temas transversales que se mueven en los medios que le llegan a la población? Vamos a decir, manipuladas las informaciones, acomodadas a las particularidades de cada grupo, de manera que algo que se dice en un momento se difunde en las redes sociales y a cada uno de los potenciales electores le llega tailored, como dirían los gringos, modificado, a la manera que le complacerá escucharlo, de manera que se suscriban a esa candidatura. Y es algo preocupante que llama a que los analistas de estos temas determinen las nuevas formas de... Bueno, vamos a una pausa.